Buenas tardes a todos nuestros seguidoras y seguidores de este podcast Justicia en Debate, una edición producida por la Corte Superior de Justicia de Junín. Hoy, como una jornada más, en este conversatorio contamos con la grata presencia del doctor Johan Otalle Calle, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con el título de experto universitario en responsabilidad social corporativa, otorgado por la Fundación General UNED, y con estudios de investigación en género e igualdad de oportunidades en mercados de trabajo en la Universidad de Huelva, ambas en España. En 1999 recibió la mención honrosa de Quinto Premio de Investigación otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y en el 2001 el Quinto Premio del Derecho Público Gascón y Marín, otorgado por la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, concurso internacional. Ha sido además docente universitario del área de Teoría General del Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, de Derecho Colectivo del Trabajo en la Universidad Continental y de la Legislación Laboral en Diplomados de Recursos Humanos en la Universidad Ricardo Palma. También ha brindado numerosas conferencias en México y España, en ciudades como Zaragoza, Huelva, Cádiz y Sevilla, y publicado diversos estudios de investigación en España, Holanda y, por supuesto, en nuestro país. A propósito de este primer Congreso Internacional que se viene organizando en nuestro Valle del Mantaro desde el 5 hasta el 16 de agosto, el primer Congreso Internacional Justicia, Derecho y Proceso, organizado por esta Corte Superior de Justicia de Junín, es grato para nosotros, doctor Otoya, darle la bienvenida a este podcast donde debatimos distintos temas laborales, jurídicos y novedades para nuestro público seguidor por esta plataforma virtual. Gracias de antemano por estar hoy con nosotros, por impartirnos y nutrirnos un poco más con sus conocimientos. Usted sabe que el derecho evoluciona día a día. Bienvenido, doctor Johan. Muchas gracias por la invitación a la Corte Superior de Junín y gracias, Celeste, por la presentación. Claro que sí, doctor, pero creo que para entrar un poquito en tema, quisiéramos que nos comente a grandes rasgos quizás cómo usted empieza por orientarse, por redefinirse en el ámbito del derecho. Bueno, todo comenzó cuando era alumno en la Universidad Católica y el doctor Javier Neves Mujica, hicimos una gran amistad y fui su asistente de docencia. Y a partir de esa época me empecé a dedicar a la investigación. Entonces, mis primeros trabajos eran, digamos que, monitoreados por Javier, con quien tuve una amistad muy grande, y me empecé a dedicar a la investigación. Por eso es que obtengo los premios de investigación, primero en la Universidad Católica y luego en este concurso internacional en Zaragoza. Las investigaciones son las que me llevan a trabajar en una ONG denominada llamada Programa Laboral de Desarrollo, muy conocida, PLADES, donde tuve 5 años que pude recorrer el Perú entero y apoyar a los sindicatos de las empresas transnacionales que operaban en Perú. Y fue así como me fui metiendo en el mundo de la responsabilidad social empresarial, porque hicimos un estudio comparado de las principales empresas transnacionales de capital español que operaban en Perú, BBVA, Repsol, etc. Y Endesa en esas épocas. Entonces queríamos medir comparativamente cómo funcionaba la responsabilidad social empresarial de estas empresas y si es que podían hacerse estudios comparados. Y lo logramos con el acompañamiento del doctor Paul Cavalier Cabrera, que nos ayudó en la investigación, y así fue como empecé a meterme en el mundo laboral a través de PLADES, a través de la asesoría en las negociaciones colectivas con los sindicatos, y terminé pues trabajando en la unidad de conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros. Mire. Por ese despliegue nacional y por ese conocimiento de los actores y por llevar varias negociaciones colectivas. Entonces empecé a apoyar la gestión de en ese momento el primer ministro Jorge del Castillo Gálvez, y eso me llevó a un desarrollo mucho más, con una visión mucho más de Estado. Entonces
terminé, bueno, en la empresa privada y desde entonces estoy en la empresa privada y Doctor, sindicatos y empresas. pero qué ricos conocimientos ha de usted haber abarcado con esos viajes en todo nuestro hermoso Perú. Y además, por lo que veo, ha empezado bastante joven. Desde muy joven ha tenido grandes premios, meritorios, desde luego. Y bueno, a nosotros nos complace contar hoy con su presencia. Este podcast es un programa, un proyecto que se ha dado inicio recién desde ese año 2025, a propósito del nuevo presidente, ¿no? Como propuesta de nuestro nuevo presidente Ricardo Corrales, y a propósito de este también primer congreso que estamos ahorita teniendo y en el cual usted también va a ser expositor, nos complace de sobremanera compartir un poco con usted esta experiencia que nos acaba de comentar. Y nos decía de que usted inició en el tema laboral, ahora corporativo, y precisamente creo que hemos tocado o hemos puesto como tema a debatir hoy el tema del derecho laboral, pero y un poco comentar acerca de las publicaciones que usted ha tenido, pero creo que para comenzar, ahora está, bueno, no sé si en boga, pero sí está en el tema polémico a discutir, el tema de nuestro del nuevo proyecto del Código Procesal de Trabajo. Como ya todos sabemos, aunque sea de manera general, nosotros tuvimos un primer código, ¿no? Una primera ley, la 26636, que está tratado de superarse a través de la ley 29497, que es la nueva, bueno, le decimos nueva ley procesal de trabajo, pero ya es algo antigua, que está desde el 2010. En Junín, desde el 2011, se viene aplicando la ley procesal de trabajo. Y ahora contamos con este novedoso, entre comillas, proyecto de Código Procesal de Trabajo, que ya el año pasado ha sido publicado en abril del 2024 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Y entre críticas, no sé si es un avance o un aporte, trae ciertos conceptos, no sé si al final van a aportar, porque hay cierta doctrina que indica de que al final solamente está haciendo una recopilación y agregando conceptos procesales civiles generales que de repente no eran necesarios, en tanto nosotros supletoriamente siempre vamos a recurrir al Código Procesal Civil. No obstante, si hacemos una comparación entre el Código Procesal o entre la Ley Procesal de Trabajo, la actual, y el Código, los artículos tampoco son tan distantes, porque tenemos 63, 67 y el proyecto tiene 101 artículos. Entonces, de repente, a grandes rasgos, doctor, ¿qué nos podría comentar de este proyecto del Código Procesal desde su experiencia, de repente a nivel corporativo? Para usted, ¿qué novedad de repente estaría trayendo? Sí, bueno, lo primero que hay que ver, Celeste, cuando hablamos de legislación laboral, ya sea la parte instrumental o la parte sustantiva, es que en el Perú se ha legislado de manera aislada, ¿no? Tenemos una ley general de inspecciones, tenemos una ley para el sector público, tenemos una ley que regula derechos individuales en el sector privado, pero no existe un complejo, un sistema. Y el gran requerimiento del país es tener un código del trabajo, como lo tiene México, como lo tiene Colombia, como lo tiene España, como lo tiene Alemania, como lo tiene Italia. Entonces, ese es el gran step, ese es el gran paso que tenemos que tener, el gran norte que tienen que tener para poder justamente dar estabilidad, para poder dar formalización en el empleo. Y entonces, cuando vamos solamente a ver la parte instrumental, queremos parchar aquello que en la parte sustantiva, o queremos cubrir supletoriamente o complementariamente aquello que en la parte sustantiva no se ha declarado. Algo en lo que hace muchos años hice un aporte fue cuando hice el trabajo para Zaragoza, cuando hablaba yo de la tutela de urgencia aplicada a los casos de acoso sexual. ¿Qué pasa? Que la tutela jurisdiccional evoluciona. Evoluciona en la tutela jurisdiccional efectiva, la tutela inhibitoria y la tutela de urgencia. En esta evolución lo que hay es una coincidencia entre la pretensión principal y la pretensión cautelar. Y se adelanta el efecto de la pretensión cautelar porque hay o no hay coincidencia. Y se busca asegurar la finalidad. Entonces,
en una primera etapa lo que queríamos era secuestrar, administrar, embargar, trabar embargo, ¿correcto? Porque lo que se buscaba era asegurar una decisión futura. Cuando llega la tutela inhibitoria, lo que se hace es adelantar esa decisión futura al presente y hay prácticamente una coincidencia entre la pretensión principal y la pretensión cautelar. Pero la tutela de urgencia es muy particular. ¿Por qué? Porque no se requiere escuchar a la contraparte y se requiere actuar de inmediato. Yo en el trabajo que hice, que obtiene el premio en Zaragoza, ponía un ejemplo del Comité Olímpico Argentino en la Federación de Ciclismo. Hay una discusión entre el ciclista que va a participar en las Olimpiadas y que no está siendo federado y que no está siendo acreditado, y él presenta un proceso cautelar, lo que nosotros también entendemos como una acción de amparo. Y dado que esta discusión le impedía participar en las Olimpiadas y el plazo para presentarse para acreditado como un jugador olímpico, un corredor olímpico, se vencía, el juez, sin escuchar a la federación, le otorga la acreditación y puede participar en las Olimpiadas del año 80 y pico, no recuerdo bien. Y este es un proceso cautelar. Otra práctica fue en Brasil, cuando la discusión entre un padre y una madre sobre si el hijo debía o no debía de recibir una transfusión de sangre, lo decide el juez sin escuchar a la contraparte porque había una urgencia. Entonces, cuando hay situaciones que ameritan el uso de la tutela de urgencia, el Código Instrumental Laboral queda corto y ni siquiera se aplica en el ámbito del procesal civil, pero podría aplicarse también en el procesal laboral. Este uso de estos mecanismos es la herramienta más aproximada que tengo a hacer un aporte a este marco instrumental para poder regular los procesos cautelares laborales. Imaginemos, por ejemplo, una medida antisindical contra el secretario general de un sindicato. Un proceso de urgencia aseguraría de que esa vulneración al fuero sindical pueda asegurarse, haciendo de que se pueda mantener en el empleo. Los procesos cautelares instrumentales laborales no son muy amplios y en la ley, en la nueva ley laboral no lo desarrollan. Básicamente desarrollan 2 o 3 medidas cautelares y lo que se busca es ampliar el uso, ¿no? Claro, y es bastante escueto, ¿no? Exacto. En todo caso, usted nos diría de que entiendo como que habría cierta diferencia como una medida urgente a una medida cautelar que propiamente se suele trabajar en los modelos, en un proceso laboral. El proceso urgente o la tutela de urgencia, ya no hay una discusión si es que existe coincidencia entre la pretensión principal y la pretensión cautelar, sino que la pretensión cautelar es en sí misma la pretensión principal. Es una coincidencia. Y más allá de la coincidencia o de la finalidad, lo que se requiere es una acción inmediata para que no se vulnere o no se siga vulnerando el derecho laboral fundamental. Claro, pero eso sí disipa de sobremanera en el sentido de que sí, en un proceso laboral para pedir una medida cautelar, sí tiene que, el petitum tiene que estar relacionado con la futura demanda. Por ejemplo, si fuera un proceso, fuera una medida fuera del proceso. Fuera del proceso. Como requisito se pide que dentro de, haya cierta coincidencia. Justamente, ¿no? Justamente tiene que, claro, eso es como parte de la tutela inhibitoria, ¿no? Exacto. En esta evolución del proceso urgente, de la tutela de urgencia, es un paso más allá, porque lo que se ve es la vulneración en el tiempo. Esa es la importancia. Entonces, el típico ejemplo es la lesión al fuero sindical contra un dirigente sindical, un despido contra un dirigente sindical. Lo que se buscaría sería asegurar que el dirigente sindical pueda mantener su fuero y pueda mantenerse en el puesto de trabajo porque justamente está trabajando en la defensa de los derechos laborales de sus compañeros, de la organización sindical. Pero
interesante desde la óptica en la que usted le da, pero la óptica en la que usted le da. Y bueno, como dice, podría ser un aporte. Justo está abierta. Claro. Leía un poco sobre este anteproyecto o este proyecto de Código Procesal de Trabajo y todavía está abierta supuestamente las críticas, los aportes que se podía dar a este Código Procesal de Trabajo que pues, aún todavía está a la expectativa de que pueda ser corregido, agregado, modificado. Y sobre todo, como usted decía, en busca de una unidad, unificación de un cuerpo legislativo macro que de repente pueda organizar de mejor manera, ¿no? El uso procesal del derecho laboral, del cual tal vez no, como usted dice, tenemos que recurrir a distintas leyes de repente para resolver un caso en concreto, ¿no? Todo está disipado. Exacto, todo está difuso, todo está en cuerpos normativos que se interrelacionan, pero de lo que deberíamos de hablar en el caso del Perú es de un gran código del trabajo que contenga también una parte instrumental, pero que sea el gran desarrollo de los derechos laborales fundamentales de la clase trabajadora del Perú. Claro que sí, doctor Otoya, disculpe, doctor, no me familiarizo con el apellido, más que iba a decir doctor Johan. Gracias por entonces esas referencias, ya saben, a ver, podemos leer un poco más sobre este proyecto del Código Procesal de Trabajo, que ya está colgada también en la plataforma del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para los que estén interesados y de repente se inclinen, de repente a los universitarios, a todos aquellos jóvenes que están estudiando Derecho. Y puede ser una opción, doctor, que se inclinen por el derecho laboral o por el derecho corporativo, del cual ahora también entraremos más a lleno. Doctor, ¿cuál cree usted que es la importancia de la responsabilidad social empresarial en las buenas prácticas laborales? Ya que usted nos comenta que ahora está o ha trabajado en su momento también con distintas corporaciones, magna corporaciones, ¿cuál sería la responsabilidad de estas entidades a nivel laboral? Sí, cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, hablamos de un sistema normativo. Es un sistema normativo de origen privado que es muy parecido al sistema normativo de orden público, pero en el que las grandes empresas transnacionales son las que de alguna manera se autorregulan o pretenden regular las relaciones, las interacciones sociales, proyectando desde sus matrices, proyectando desde ellas mismas una, por así decirlo, vale la redundancia, una responsabilidad en su entorno, con el stakeholder, con la sociedad en su conjunto. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, hablamos de cumplimiento de estándares sociales y mejoramiento de esos estándares. Son compromisos unilaterales que las grandes empresas hacen para mejorar el medio ambiente, para mejorar los derechos laborales de sus trabajadores, los derechos laborales dentro de la cadena productiva, no solamente de sus trabajadores, sino de los trabajadores que están vinculados a la actividad, por ejemplo, en la agroexportación, por ejemplo, en los textiles. Entonces, la responsabilidad social empresarial se convierte en un nuevo sistema, en un parámetro que lo que hace es mejorar a través de diversos instrumentos como son los códigos de conducta, los acuerdos marco, un conjunto de normativas que ya existen y que están existiendo en los convenios internacionales de OIT, en las constituciones políticas, en las leyes y en los reglamentos de cada estado. Tenemos que tomar en cuenta de que las empresas transnacionales son un gran poder económico y están todo el día y las palpamos en todo momento. Y no somos muy conscientes del gran poder que tienen las transnacionales, pero dominan más de 2/3 partes del comercio internacional. Muchas de las empresas transnacionales tienen presupuestos que son más grandes que los países más pobres. Entonces, el poder económico, las 2/3 partes del comercio mundial e internacional del comercio, se mueven a través de empresas transnacionales. Entonces, estas empresas han recreado la normativa de orden público y han emitido sus códigos de conducta, los acuerdos marco, cuando son suscritos con los secretariados internacionales o con las organizaciones sindicales internacionales, y buscan desarrollar el cumplimiento de los estándares, es decir,
el cumplimiento de la normativa de orden público. Por ejemplo, el trabajo es con un límite de 8 horas diarias. Ese es el estándar. La responsabilidad consistiría en mejorar ese estándar, es decir, mejorarlo en 7 horas, mejorarlo en 6 horas, mejorarlo en 5 horas. Cuando hablamos de responsabilidad social, no solamente hablamos de derechos laborales fundamentales, también hablamos de servicios financieros, también hablamos de compromiso con el medio ambiente, de compromiso con las cadenas productivas, de compromiso con los grupos de interés que forman parte del sistema de responsabilidad social empresarial. Es un tema bastante macro, doctor. Es muy macro. Porque incluso por especialidad o de repente para poder ver cuál sería el órgano que va a supervisar el verdadero cumplimiento de esta responsabilidad social. Porque cuando hablamos de corporaciones, de derecho empresarial, derecho corporativo, derecho financiero que están asociados, como que siempre vemos pues a los grandes monstruos de la economía y si vamos a hablar de sus obreros, trabajadores, pues los vemos como la parte insignificante, por decirlo así, la parte débil, ¿no? ¿Y quién puede contra estos grandes, ¿no? ¿Quién se carga de supervisar, de vigilar el cumplimiento de no solamente respecto a la sociedad fuera de la institución corporativa, sino respecto de estos trabajadores? Claro, ¿no? Celeste, tú has dado ahí en un punto que no había yo reparado, que no había mencionado, que es el siguiente. Si en el sistema de orden público tenemos a las entidades que emiten las normas, como la OIT, las constituciones políticas, las leyes, los reglamentos, y tenemos unos estándares sociales, esos se tienen que cumplir. Y si existen conflictos, tenemos mecanismos de cumplimiento administrativos, por ejemplo, la SUNAFIL. ¿Quién supervisa en el caso de las empresas transnacionales? Las empresas transnacionales emiten su normativa a través de sus códigos de conducta o acuerdos marco, pero también tienen sus propias auditoras sociales o sus propias certificadoras, que lo que hacen es decir si estás cumpliendo con la responsabilidad social empresarial que te has impuesto. El problema radica en cuando el Estado adquiere el modelo de responsabilidad social empresarial que solamente es suplementario. En la relación normativa es suplementario. No tiene mayor sentido que mejorar la norma de orden público, la norma pública. No tiene mayor sentido más que mejorarla. Ya. Y el mecanismo de certificación, el mecanismo de control, en el caso del Estado está a través de la Autoridad Administrativa de Trabajo, pero en el caso de la empresa transnacional es otro mecanismo transnacional también, como un sello de certificación, por ejemplo ISO, o algún tema de certificación por sectores, ¿no? Como lo que era el GRI, como era el GRAP, que certificaban por sectores, en el sector minero, el sector agrícola, el sector textil. Mire qué bien, es importante conocer este tema de las ISO, ¿no? De repente siempre como comentaba hace un momento, nos enfrascamos o nos cerramos dentro de lo que es el derecho del trabajador individual, del sector público, del Estado, que tiene que supervisar, pero no vemos más allá a nivel internacional, como esas corporaciones a nivel internacional, cómo estas son supervisadas, cómo estas son también sancionadas, porque imagino que hay una sanción para cuando estos incumplen por decirlo así, este pacto social, porque se deben también a una sociedad en la cual desarrollan o desenvuelven el tipo de trabajo al cual promocionan, al cual comercializan. Uno de los ejemplos de sanción más relevantes que yo recuerdo de un caso de responsabilidad social fueron los propios consumidores. Se hizo una publicidad por una fábrica de una famosa marca de deportes, en donde se veían unas pequeñas manos cosiendo unos pentágonos de un balón de fútbol, y decía, mientras que él gana centavos por coser, él gana millones por patear ese balón. Y ponían la imagen de un niño de la India cosiendo un balón, y ponían la imagen de un gran jugador de fútbol pateando el balón en la Champions. Entonces, esa explotación infantil, laboral infantil, ese trabajo infantil, en una marca
conocida hizo de que la gente deje de comprar esos galones y que se retire esa línea del mercado, ese modelo, y se tengan que pedir disculpas públicas. Entonces, el mejor control ya no era la certificación, la auditoría social, la certificación, sino estaba el poder en la mano de los consumidores. Ahí es donde se podía hacer la verdadera sanción. Ese poder económico era el golpe que se le daba a una empresa que tiene un gran poder económico. ¿Dónde le golpeas? En la economía. Claro. No era el ejercicio de la huelga, era el ejercicio de un tipo de huelga. No la huelga directo, propiamente, ¿no?, de los trabajadores, ¿no? Una huelga directa, porque ya no. Eran los consumidores quienes estaban saboteando, por así decirlo, la explotación infantil que se había descubierto a través de una ONG. Qué interesante y qué rico ejemplo, decía yo, porque sí, pues estos temas a veces son tan sensibles, parecen un poco dejados de lado, pero mire, ¿quién es el mayor sancionador? El mismo consumidor final. El pueblo. El pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios, dicen por algo. Bien, doctor. Entonces, ya hemos tocado un poco del tema, hemos entrado más al tema empresarial, responsabilidad social. Ahora, ¿cuál cree que ha sido, no sé, usted me comentaba de que ha viajado, ha estado desde joven, ha trabajado en ONGs, ahora en el tema más empresarial? ¿Ha notado un cambio, por ejemplo, desde la reforma laboral de los 90 al ámbito sindical de nuestro país? Esto tuve oportunidad de poder exponerlo en México, cómo es que había cambiado la normativa de los años 90, de la dictadura de Fujimori, en el mundo sindical. Y tuvo un impacto, ¿no? En los primeros 10, 15 años de legislación laboral. ¿Usted estuvo aquella vez que hubo esos despidos masivos? Claro, en esa época, es más, en mis últimos años en Plades fue la gran, más de 400 trabajadores del sindicato de Telefónica fueron repuestos. Wow. ¿Por qué? Porque había existido una política empresarial de despido de los trabajadores afiliados al sindicato. Y eso fue una sentencia del Tribunal Constitucional que ordenaba la reposición de más de 440 trabajadores. ¿Qué te quería decir con esto? Que así como hubo una modificación de la norma laboral en el sector, en la actividad privada, hubo un impacto, y esto lo comentó Friedman en la Universidad del Pacífico, en una conferencia que tuvimos, porque yo lo que demostraba era que esta normativa había impactado de manera negativa tanto en la libertad sindical, en la negociación colectiva y en la huelga, porque se veía que en un periodo de 10 años estos 3 derechos fundamentales colectivos habían decrecido en su ejercicio. Y la crítica que se hacía desde GRADE en ese momento y la Universidad del Pacífico a mi postulación era de que no existe una fórmula que pudiese demostrar de que las normas tengan un impacto concreto negativo en un ejercicio del derecho fundamental. Yo lo que me basaba era básicamente en los números. Si habíamos tenido 800 pliegos, habíamos pasado de 2.000 pliegos de sindicales a 800, pues había habido una decreciente línea, porque cada vez se resolvían menos con menos colectivos. Entonces, sí hubo un impacto. Han pasado más de 30 años ya de esta legislación y la tasa de afiliación sindical a nivel nacional, salvo el sector público, que es mayoritaria, en el sector privado ha tenido un gran impacto. En algunas empresas, estas cifras se están recuperando, pero todavía hay mucho por hacer y no hay que tenerle temor al sindicalismo. Yo he vivido muchas etapas en mi experiencia profesional de asesoría y aporte al sindicalismo peruano, CGTP, Construcción Civil, Federación Minera, pero luego es privada. Pero luego también lo he podido ejercer desde las propias empresas
privadas, desde las grandes empresas privadas, en negociaciones colectivas donde tienen al sindicato como un aliado estratégico. ¿Por qué? Porque cuando el sindicato empieza a revelar que existen fallos, la mejora continua se activa automáticamente. Cualquier reclamo de una persona sindicalizada ya es un termómetro de que algo tiene que cambiar para bien de la empresa y para bien de ese entorno sociolaboral, es decir, sindicato como aliado estratégico de las empresas. Y llevar una negociación colectiva ordenada es la mejor manera de poder tener una buena responsabilidad social empresarial, por ejemplo. Y al final mejorar las utilidades, ¿no cree? Y al final creo que es todo fin comercial de una empresa. Mejorar las utilidades y tener a una masa laboral que esté realmente fidelizada con su empleador. ¿Por qué? Sí. Porque eso se va a reflejar justamente en lo que tú has dicho, Celeste, que son las utilidades. Es el beneficio común, ¿no? Claro que sí, pero qué bonito escucharle decir de que es esta organización sindical que puede operar en cualquier corporación privada es un aliado. Es un aliado. Es un aliado del empleador. Es un aliado estratégico. Que estupendo, bonito, música para los oídos. Y ojalá ocurriese lo mismo desde el lado público, ¿no? Porque en el lado del sector público no opera tanto así. Es mucho más complicado, mucho más difícil. Y bueno, hablar incluso de este tema de cómo ha ido evolucionando. No sé si ha sido una evolución de los sindicatos, pero al final ha traído otros problemas, otra problemática como es la informalidad, como es también la aparición de organizaciones sindicales que realmente no cumplen con los estándares a por doquier, ¿no? Y también, bueno, todavía se tendría, o las diferentes modalidades de trabajo también que han ido apareciendo, de repente para que no haya como un plazo fijo, un contrato indeterminado respecto a los de trabajadores, ¿no? Inestabilidad laboral. Justamente porque falta lo que decíamos en un principio. No. Lo que hace falta es esta gran legislación que no sea parches, sino que sea integrada e integradora de todas las relaciones laborales individuales, público-privadas, colectivas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pero que tengan sentido. Estamos, bueno, no sé si en el camino con este código que imagino que tiene que todavía mejorarse de sobremanera, ¿no? Muchísimo, hay mucho todavía por tamizar, por pulir, ¿no? Pero ya creo que también es un avance, ¿no? Es un avance en nuestra legislación procesal laboral. Y bueno, ojalá que algunas cosas que se van poniendo en práctica, se van aplicando en el derecho empresarial, también pase al derecho público propiamente, ¿no? Y bueno, los principales beneficiados finalmente sean los trabajadores, ¿no? Los trabajadores que, si yo como trabajadora del Poder Judicial de esta Corte de Junín puedo ver cómo existen masas de procesos laborales, ¿no? Reclamando sus derechos día a día, derechos laborales ordinarios, con empresas privadas, con empresas públicas, procesos contenciosos, donde pues vemos que las partes incluso fallecen buscando justicia para su propio caso, ¿no? Es triste, pero eso uno lo ve día a día, doctor, uno lo ve día a día. Y desde mi escritorio, pues, intento ponerle, no sé, más celeridad laboral, que es uno de los principios de la ley procesal laboral. Ahora, me parece algo estupendo también hablar de la simplicidad. Es un principio que se está incorporando a este Código Procesal de Trabajo que aún está en proyecto, donde de repente se busque justamente simplificar, así como a nivel administrativo, de repente la presentación, no sé, de escritos, de trámites burocráticos jurisdiccionales, que creo también es un aporte. Y bien, continuando, doctor, con este conversatorio que se está haciendo bastante interesante, yo me siento feliz porque enriquezco día a día mis conocimientos. Usted sabe, uno nunca deja de aprender. Ya estoy siendo todista, creo, porque acá paramos comentando de distintos temas del derecho y el derecho es tan amplio. Por eso que está bonita esta carrera. Es apasionante desde la óptica o desde la vertiente por la cual uno se vaya a inclinar. Incluso uno va cambiando hasta de orientación. Me hablo desde el tema del derecho. Bien, doctor, sabemos que usted ha publicado un trabajo reciente, no sé si es reciente, sobre solución de conflictos en comunidades nativas. Sí, ¿no? Ese fue un trabajo un poco antiguo,
Fue una de las primeras investigaciones que hice y estaba basada en el convenio 169 de la OIT. Y lo que hice fue, con un profesor de antropología del derecho, irnos a una comunidad nativa, Ashaninka. Cerquita nomás, Sí, acá en Chanchamayo, sí. Claro que sí, algo he leído de su artículo. Sí, y convivimos con ellos y pudimos ver cómo es que resolvían sus conflictos y lo comparamos con, desde el AIESEP se había logrado en una comunidad, no recuerdo bien si era Aguaruna, Aguaruna y la Ashaninka, ¿no? La Aguaruna tenía una especie de codificación y la Ashaninka no. Entonces lo que nosotros tratábamos era de comparar cómo se resolvían los conflictos desde la comunidad Aguaruna y desde la comunidad Ashaninka y qué eran los puntos en coincidencia que tenían. Y qué es lo que les permitía, tanto la Constitución como las normas internacionales, poder ejercer estos métodos alternativos de solución de conflictos, porque no eran judicializados, sino eran resueltos por autocompositivos, ¿no? Exactamente, ¿no? por los APUs. Y esto se aplica en más de 69 comunidades etnolingüísticas de la Amazonia. Entonces, es un trabajo fue uno de los primeros trabajos de investigación que hice y fue muy apasionante porque esa convivencia con la comunidad Ashaninka enriqueció desde la experiencia práctica toda la teoría que yo venía estudiando justamente sobre los procesos urgentes, trayendo doctrina italiana al Perú, haciendo traducciones para la revista Peruana de Derecho Procesal y para la maestría constitucional de la Universidad Católica, hacía traducciones del italiano al español trayendo estas doctrinas. Entonces ahí decíamos, hay que aplicarlo y hay que aplicarlo de esta manera, y así fue como se construyeron estos primeros trabajos de investigación. ¿Y recuerda de algún caso en particular? Porque yo creo que también el problema me daría cuando se involucran agentes externos de repente a esa comunidad. Uno de los casos que más recuerdo era que las comunidades tienen mucho espacio territorial y ser vecino, entre vecino y vecino hay mucha distancia, pueden haber 100, 150, 300 metros de distancia entre una casa y otra casa en el monte. Y los corrales son corrales un poco abiertos. Entonces el conteo, por ejemplo, de gallinas es un conteo particular. Entonces, lo que puede ser un depredador natural, estoy hablando de un jaguar que puede comerse una gallina, por poner un ejemplo, puede ser considerado un hurto, porque o sea, tú lo único que tienes es un conteo de gallinas y de pronto te falta una gallina. Entonces acusas al vecino más cercano. Y eso puede ser a causa de un depredador natural y no necesariamente de un hurto. Entonces, estas confusiones o estas intenciones, ¿cómo se regulan? ¿Cómo se autorregulan? ¿Qué tipo de sanciones se ponen? Entonces, en muchas de estas comunidades lo que se hace es tener un criterio mucho más comunitario, por así decirlo, ¿no? Yo me encargo de 60 gallinas, tú te encargas de 60 gallinas, y cuando a uno le falte uno, pues el otro se la repone. Ah, mire. Por poner un ejemplo salomónico. Armonioso. Armonioso. Tengamos 120. Ese es el objetivo. Mantenernos en el número de 120 y superar el 120. Entonces, ¿qué pasa cuando en un grupo pasa de 60 a 40 gallinas? Hay 20 gallinas. Ya no estamos hablando de un depredador natural, ya estamos hablando de un problema de otra índole. Entonces, las gallinas no se pierden, así nomás. Entonces, ese caso fue un caso que discutimos mucho y que con los APUs tratamos de entender cómo una cosa tan sencilla, pero para ellos tan vital, podía ser resuelto desde el punto de vista de la regulación de las comunidades. ¿Y cuál cree usted que sería una especie de solución legal? ¿A qué conclusión finalmente en aquel entonces usted llegó? En ese momento, a mí me gustó mucho la solución
que daban muchos apus, que era de tenemos que mantener un número como constante, porque es lo que requiere la comunidad. Ok, tú tienes 60, de pronto aquí faltan 15. Bueno, tenemos que recuperar esas 15 y todos a empujar a que falten las 15. Entonces no es que no haya sanción contra quien se sospecha que es el sustractor, porque claro, si este tiene 60 y de pronto tiene 60 más 15, y a este le faltan 15, entonces es obvio de que hay un hurto de gallinas, pero aquí lo que era que desaparecían. Entonces, o se las hurtaban rápido para comérselas rápido, pero lo que se buscaba finalmente era tratar de mantener el número como una constante. Eso me pareció increíble. Lo que hay que tener es el mantenimiento de la constante. Necesitamos 120 y no bajar de esa valla. Es una valla que los supera. Claro, en su artículo también mencionaba, y hacían, no sé si aún lo recuerda, porque lo he escrito hace bastante tiempo, Sí. Por lo que leía, usted había estado incluso en esta comunidad Xánica en octubre del 99. Sí. Ha estado por ahí, Sí, estuve. por la deliciosa selva, Sí. nuestra selva San central. Miguel de Maranquiarí, Alto. Claro, ¿y qué tal fue su experiencia? Hermosa, una experiencia maravillosa. La guardo en el recuerdo con mis compañeros de universidad. ¿No ha vuelto a ir? No, desde esa época no. Porque no imagino que del 99, mire cuántos años vamos. Más de 25. 25 a 26 años. Me imagino que también ha habido grandes cambios, ¿no? Sí. La tecnología, la globalización. Tiene que haber llegado. Yes. Tiene que haber. Y está cerquita, pues, ¿no? De alguna forma. Bueno, para nosotros está cerquita. Huancayo, Chanchamayo está cerca. Que ponernos de acuerdo y vamos. Vamos en mancha ahí. Después de este primer congreso ahí todos Claro. los ponentes. Qué grato, doctor. Y bueno, para terminar, aún no sé si recuerde, pero usted separaba los conceptos de justicia, reparación y reconciliación en este concepto de estas comunidades. ¿Por qué? Sí. ¿Cuál era la diferencia? ¿O cómo usar estos conceptos dentro de esta resolución de conflictos a nivel de las comunidades? Sí, claro. Justamente el ejemplo que te ponía de las gallinas es lo que nos permite poder más o menos entender o vislumbrar qué podemos entender por justicia, qué podemos entender por reconciliación y qué podemos entender por reparación, ¿no? Yo me quedo con esa idea central que era no bajar el estándar. Si tenemos un estándar, no podemos ir por debajo de él y por encima de él es desarrollo. Entonces, la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. La reparación es tratar de equilibrar esta balanza para que no nos falte. Y esa reconciliación es justamente dejar atrás el conflicto para concentrarnos en los pasos nuevos que tenemos que dar para seguir siendo mejores, ¿no? Y eso es una enseñanza que se aplica en diferentes tipos de sociedades y hasta el día de hoy creo que nos acompaña como sociedad. Creo que como sociedad tenemos que trabajar muchísimo por darnos cuenta qué es lo que nos une en vez de qué es lo que nos separa. Si vamos a empezar a hablar de política, nos vamos a pelear. Pero tenemos que tener en común esa gran idea de sacar el Perú adelante. Por ejemplo, sacar al país de ese estacionamiento en el que se encuentra. ¿Cómo? Con buenos sistemas de justicia, con buenos sistemas normativos, con buenos sistemas de educación. ¿Y por qué no imitar de repente esta justicia, esta forma de hacer justicia de estos pequeños grupos sociales, ¿no? Con el que cuenta el Perú? ¿Por qué no imitar también? Porque normalmente lo que queremos es más bien nosotros imponer. Ser muy técnicos, ¿no? en la aplicación y de ellos la norma. Tienen de verdad todo fin del derecho, ¿no? De vivir, tienen una vida más armoniosa. Ahí, por ejemplo, la incertidumbre jurídica que a nosotros del día a día está, desde que voy a venir a esta entrevista, ya tengo incertidumbre jurídica, ellos no. El principio de oralidad, por ejemplo, la defensa de un caso oralmente es mucho más concreta que en 20.000 papeles que demoran 2 años para dictar sentencia. Efectivamente, doctor. Y bueno, hemos llegado a la parte final de esta entrevista, con mucha pena porque de verdad hemos tocado temas bonitos, ¿no? Temas cercanos, estamos hablando de esta comunidad nativa, mira la Xánica. Ya saben, si quieren leer el artículo del doctor, nos cuenta de aquellas experiencias en aquellos años.
Y bueno, doctor, lo invito a que vea su cámara y de repente se dirija a toda esta comunidad jurisdiccional de la Corte de Junín, que lo están escuchando por esta plataforma de YouTube, que sale todos los miércoles a las 6, no se olviden. Y bueno, de repente invitarlos a este congreso. Usted va a estar como expositor, sobre qué tema va a hablar. Tiene las cámaras, doctor. Bueno, primero que nada, felicitar a la Corte Superior de Justicia de Junín y a todo su personal por la valiosa organización de este congreso, que ha convocado juristas de diferentes partes del mundo y que tienen diferentes formas de darle aporte al derecho, a la justicia como grandes valores. A todos los que nos están escuchando, invitarlos siempre a seguir el podcast, a participar en el Congreso y a toda la población en general siempre hacer lo correcto. Creo que esa es una norma de vida, creo que eso es algo que nosotros tenemos que tener como gran norte, hacer siempre lo correcto y que nuestras acciones estén sustentadas en valores. Básicamente eso. Muchas gracias por la invitación y los espero en el Congreso. Primer Congreso Internacional Derecho, Proceso y Justicia. Claro que sí, doctor Johan Otoya. Muchas gracias por haber estado en nuestra Ciudad de Huancayo. Lo esperamos en próximas también experiencias jurídicas, aprendiendo de usted desde su perspectiva empresarial y otras, porque vemos que hasta nos comentaba que traduce también, ¿no es cierto? Entonces, eso de todas maneras lo tenemos que también nosotros compartir, tenemos que aprender de usted. Muchas gracias, seguidores y seguidoras. Llegamos a la parte final. No se olviden de todos los miércoles seguirnos por esta plataforma, asimismo por la página web de la Corte Superior de Justicia de Junín, por Facebook, Twitter, Instagram y otros. Hasta una próxima y muchas gracias, doctor Johan. Muchas gracias. Bye. Gracias, doctor. Gracias.